Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Seguimos con nuestra muñequita. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. También les voy a estar dejando mis redes sociales, que es Facebook, Instagram y TikTok, para que vayan y me sigan. Se los voy a estar dejando aquí en la descripción del video para que vayan y se unan al grupo y me sigan en las redes sociales. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con el color blanco y vamos a hacer la cabecita del unicornio. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, que es la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminando la vuelta número 3, vamos con la vuelta número 4 y hacemos 2 puntos y un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4. Estamos haciendo el cuerpo, no es la cabecita, es el cuerpo, perdón. Terminando la vuelta número 4, vamos a hacer la vuelta número 5. Y en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Dejen ver que sea todo. 3 puntos y un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 5. Ahora de la vuelta número 6 a la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. De la vuelta número 6 a la vuelta número 12. Estamos haciendo el cuerpo, Al principio les había dicho que era la cabecita, pero no es el cuerpo del unicornio. Si ustedes lo quieren más chiquito el unicornio, pueden hacerlo con la aguja que lo estamos realizando con la más pequeña. Pueden hacer todas las piezas y hacer el unicornio. Ya es opcional de ustedes. Ya saben que si entre más chiquito el gancho y más delgadito el hilo, salen las piezas y los muñequitos mucho más pequeños. Entonces vamos a hacer de la vuelta 6 a la 12 un punto en cada punto. Terminada ya la vuelta número 12, en la vuelta número 13 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 3 puntos, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminada ya la vuelta número 13, en la vuelta 14 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Al terminar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminada la vuelta número 14, vamos con la vuelta 15 y vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Si nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta, al final vamos a tener 12 puntos bajos y lo vamos a rellenar antes de cerrar el cuerpo. Terminamos la vuelta número 15. Aquí vamos a cortar y vamos a cerrar con aguja. Ya que hayan rellenado, vamos a cerrar con aguja el cuerpecito. Y así les tiene que quedar el cuerpo del unicornio. Ahora sí vamos a empezar con la cabecita. Con el mismo color blanco vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 6 cadenas. 2, 3,
4, 5 y 6. 6 cadenitas. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadena. Así. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en esta última cadenita vamos a hacer nuevamente 3 puntos bajos en esa misma cadena. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y así cerramos lo que viene siendo la primera vuelta. Para yo no usar el marcador de vueltas, voy a hacer un punto deslizado, cadenita, y ahí mismo voy a empezar mi primer puntito. Y así fue la primera vuelta. La segunda vuelta vamos a empezar con un aumento. Y luego vamos a hacer un punto, un aumento. Y luego vamos a hacer 3 puntos bajos. Y luego vamos a hacer un aumento. Y luego hacemos un punto, nuevamente un aumento. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Terminemos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 iniciamos con un aumento. Y luego vamos a hacer 2 puntos. Lo hacemos otro aumento. Y luego realizamos 4 puntos. Y nuevamente vamos a hacer 2 puntos. Bueno, aquí cuando hicimos ya los 4 puntos vamos a hacer un aumento. Y luego vamos a hacer 2 puntos, un aumento y terminamos con 5 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. Déjenme ver, 1, 2, sí, la 3. Seguimos con la vuelta número 4 y en la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y luego vamos a hacer un aumento y lo hacemos 3 puntos. Y luego vamos a hacer un aumento. Y de aquí vamos a hacer 4 puntos. Y luego vamos a hacer un aumento. 3 puntos. Un aumento. Y vamos a hacer, déjenme checar, 4, 3 puntos.
Vamos a hacer 3, 4 y un aumento. Déjenme agarrar más hilo. Y aquí en el último un aumento. Y así terminamos nuestra vuelta número 4. ¿Sí? Así terminamos la vuelta y ahora vamos a realizar la vuelta de la vuelta número 5 a la vuelta número 7. Vamos a hacer un punto en cada punto. De las 5 a las 7. Terminamos la vuelta número 7. En la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos. Yo tengo aquí el primero, 1, 2, 3 y vamos a hacer disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 3 puntos, una disminución. Terminamos la vuelta número 8. En la vuelta número 9 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. 2 puntos, una disminución. Terminamos con la vuelta número 9. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 10 a la vuelta número 13 un punto en cada punto. No va a haber ni aumentos ni disminuciones. Solamente un punto en cada punto de la vuelta número 10 a la vuelta número 13. Terminamos y llegamos a la vuelta número 13. Ahora en la vuelta número 14 vamos a hacer 8 disminuciones. 1. Antes de cerrar, porque vamos a cerrar ya la cabecita, vamos a rellenarlo y hacer 8 disminuciones. Vamos a hacerlo las 8 disminuciones con aguja, ¿sí? Vamos a rellenar y hacer 8 disminuciones con aguja. Vamos a hacer las 8 disminuciones con el gancho, porque si lo hacemos con la aguja va a quedar muy cerrado y queda mal. Entonces vamos a empezar a hacer 8 disminuciones. Así con el gancho. Y así lo vamos a hacer todo alrededor, 8 disminuciones. Ya terminando las 8 disminuciones, ahora sí vamos a cortar. Vamos a rellenar lo que falta y ahora sí vamos a cerrar con la aguja, con puras disminuciones. Y así les tiene que quedar la cabeza ya cerrada. De esta manera. Vamos a empezar con el pelo de la muñeca, ¿sí? Que viene siendo este negro. Para eso en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al terminar la vuelta en la segunda vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminada la vuelta número 2, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminada la vuelta número 3, en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener 24 puntos bajos. Terminada la vuelta número 4, en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener 30 puntos bajos. Terminada la vuelta número 5, en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Terminada la vuelta número 6, en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos. 2, 3, 4, 5 y un aumento.
Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 5 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Terminada la vuelta número 7, en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Terminada la vuelta número, déjenme ver en dónde iban, a 8. En la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Al finalizar la vuelta vamos a tener 54 puntos bajos. Terminada la vuelta número 9, en la vuelta número 10 vamos a hacer 8 puntos y un aumento. 8 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 60 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 10. Ahora, de la vuelta número 11 a la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 60 que tenemos. De la vuelta 11 a la 16. Para la cabecita vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llegar hasta aquí, hasta la vuelta 10 con 60 puntos, pero para la cabecita van a ser de la vuelta 11 a la vuelta 17, ¿sí? Es una vuelta más en la cabecita, ¿sí? Y ya de ahí vamos a empezar a hacer las disminuciones, que viene siendo 8 puntos una disminución, 7 puntos una disminución, 6 puntos una disminución, 5 puntos una disminución, 4 puntos una disminución, 3 puntos una disminución, 2 puntos una disminución y 1 punto una disminución, y van a quedar en 12 puntos bajos, que va a ser la cabeza, ¿sí? Va a ser lo mismo, solamente que aquí en el pelo vamos a hacer de la vuelta 11 a la 16. Terminamos ya nuestra vuelta, llegamos a la vuelta 16. Vamos a cortar el hilo y vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el pelito, ¿sí? Que viene siendo este de aquí de su orejita y el copete. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde terminábamos y empezábamos las vueltas, donde si ustedes tienen el marcador, de ahí van a contar 14 puntos hacia acá. Bueno, y van a quedar igual 14 puntos hacia acá, pero vamos a hacerlo de aquí para acá, ¿sale? Entonces vamos a contar 14, cuenten 14 puntos y a partir del 14 punto vamos a empezar a tejer. Miren, conté hasta 14 y vamos a brincar un puntito para que sean 15, y ahí es donde vamos a empezar a tejer el pelito. Ahí vamos a poner, vamos a hacer 8 cadenas hacia arriba. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y regresamos con puntos bajos. Vamos a regresar con puntitos bajos hasta llegar hasta acá. Llegamos a la última cadena, ahí mismo donde iniciamos las cadenitas vamos a hacer nuestro punto bajo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a hacer 3 puntos bajos y vamos a empezar ahí mismo. A ver, déjenme ver el pelito de la muñeca. Ok. 3 puntos. Vamos a empezar a hacer punto alto, ¿sale? Vamos a hacer medio punto alto. Para empezar el copete vamos a hacer un punto deslizado. Ahí mismo donde iniciamos el punto deslizado vamos a hacer 13 medios puntos altos. 1, 2,
3, así vamos a hacer, y 13 medios puntos altos. Ya que han realizado los 13 medios puntos altos, hacemos un punto bajo, un punto enano, y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y en este vamos a hacer las cadenas. Hacemos punto deslizado y hacemos las 8 cadenas que hicimos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y regresamos con puntos bajos. Y ahí mismo hacemos nuestro punto deslizado, cadenita, y vamos a cortar. ¿Sí? Y aquí donde iniciamos el copete, vamos a hacer punto, déjenme ver dónde quedó, aquí. Bueno, donde hicimos el punto y luego el punto deslizado, vamos a hacer donde está el punto, pero para girar, para hacerle otra hilera al copete para que esté más altito. Vamos a hacer esto así, giramos nuestro trabajo. Déjenme ver. Y empezamos a hacer otra vez 13 medios puntos altos. Va 1, 2, 3, y así vamos a hacer los 13 medios puntos altos. Ya que hayamos hecho los 13 puntos altos, vamos a hacer disminución y así. Dejen para que no se vea cuadrado. Hicimos una disminución, vamos a hacer otra disminución aquí. En el punto donde fue otra disminución, miren. Y cortamos. Y así para que se vea, no se vea el bajón, como un escalón. ¿Sí? Y así les tiene que quedar lo que viene siendo el pelo de la bebé. Sí, de este lo vamos a esconder después aquí en la hebra, pero así les tiene que quedar. Y estas son las piezas que realizamos en este video. Fue el cuerpo del pony, la cabeza y el pelo de nuestra muñequita, ¿sí? Ya nomás nos va a faltar lo que viene siendo el cuerpo, la cabeza y el pantaloncito. Bueno, pues eso sería todo. Espero que les esté gustando y lo vayan a realizar. Hasta luego, que tengan un excelente día.